Le saluda Jorge Moreno Ordóñez. Bienvenido el año nuevo 2024, año de la rebelión de los honestos, año de la formación de un Frente de Unidad Nacional por una Asamblea Constituyente del Pueblo para construir juntos un nuevo Estado, una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Compatriotas, termina el 2023, un año de horror y vergüenza nacionales, que nos deja de herencia un Estado capitalista con su metástasis terminal, que ha degenerado en un narcoestado fallido, fracasado, que está podrido hasta la médula y que nos convoca a cambiarlo de urgencia. El 2023 deja al descubierto dos grandes hechos políticos. Primero, la grave, profunda e insalvable crisis de ese narcoestado capitalista fallido. Y segundo, la corrupción, incapacidad y fracaso de toda la partidocracia corrupta gobernante, ahora unida en el cínico pacto de la impunidad y cogobierno de Noboa, Nebot, Correa, Lazo y el resto de la partidocracia corrupta, que lideran y son responsables directos del caos nacional que soportamos. Si algo nuevo y grave se puede agregar a esta tragedia, es que el Ecuador contemporáneo está desgobernado por la partidocracia corrupta. Las dirigencias de los partidos Revolución Ciudadana 5, de Correa, Glass y los demás, el Partido Social Cristiano 6, de Nebot, Creo, de Lazo, y Acción Democrática Nacional, ADN, de Daniel Noboa. Ahora, miembros del Pacto de la Impunidad y Cogobierno, que en íntima coordinación con poderosas bandas de delincuentes del crimen organizado, del narcotráfico internacional, están gobernando. Así lo demuestran claramente los hechos de los tres últimos gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo, que contó con el apoyo del actual presidente de la República, Daniel Noboa. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, en sus fundamentadas denuncias penales en el caso Metástasis, acusa al gobierno de Correa, Glass y los demás de cogobernar con la banda de narcotraficantes del patrón Leandro Norero. Las pruebas demuestran que ellos instauraron un tenebroso régimen de corrupción y terror teñido de sangre con miles de crímenes atroces y de un batallón de funcionarios públicos mercenarios, jueces, fiscales, generales de la policía y las Fuerzas Armadas, ministros, alcaldes, prefectos, etcétera, comprados con el dinero sucio del narcotráfico y al servicio de sus macabros negocios y negociados conjuntos. Por su parte, un sector sano de la Policía Nacional, en su informe oficial de la Dirección de Antinarcóticos sobre el caso León de Troya, acusa al gobierno de Guillermo Lazo, Danilo Carrera, cuñado del presidente, Hernán Luque, todos ellos funcionarios del Banco de Guayaquil de propiedad del presidente Lazo, y Rubén Cherres, asesinado, de haber cogobernado con la banda de narcotraficantes conocida como los albaneses. Sin dejar de lado actos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno y sus ministros María Paula Romo, Patricio Carrillo y otros, en casos como Panama Papers e Irina Papers, los fondos del terremoto de Manabí, los negociados en el IES en la pandemia, para citar unos pocos.
como cereza de este pastel podrido, el expresidente de la República, Rafael Correa, descendió tan bajo, mostrándose públicamente en las redes sociales como un vulgar campanero de la banda de Norero, aparte de ser su socio, autor, cómplice y encubridor de ellos. Mientras hay esta danza en esta danza macabra en las más altas cumbres del narcoestado fallido, como en el Palacio de Gobierno y la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, Judicatura, Consejo Nacional Electoral y otros, la débil economía de los millones de ecuatorianos sucumbe en el creciente desempleo, en la miseria y el atraso nacional. Un agro abandonado a su mala suerte. Un IES prácticamente en la quiebra. Las provincias y cantones sin recursos ni para pagar sueldos y las obras públicas paralizadas, el país en tinieblas, víctima de la sequía y las inundaciones y sobre todo de la inseguridad y crímenes diarios a lo largo y ancho del Ecuador. No tenemos libertad política. Soportamos una democracia caduca, fracasada, de las minorías del 20%. No hay partidos políticos, sino bandas de delincuentes disfrazados de politiqueros. Un Consejo Nacional Electoral del fraude a la voluntad ciudadana en las urnas. Una moral pública arrojada a la alcantarilla. Una justicia de jueces, fiscales, carceleros al servicio de la mejor paga de los delincuentes, con un presidente de la Judicatura y jueces de la Corte Nacional de Justicia presos por delincuentes. Universidades silenciadas, sometidas a los gobiernos de turno, mendicantes de las migajas de los dineros sucios del presupuesto del narcoestado fallido. ¡Qué vergüenza este narcoestado fallido que soportamos y que debemos cambiar de urgencia! Es un estado en el que rige la ley de la selva de los narcotraficantes, de los narcocriminales, que son capitalistas en la agroindustria, en las finanzas del narcotráfico, ligados todos a la partidocracia corrupta. Compatriotas, estalló la metástasis del criminal narcoestado fallido. Derrama su pus por todas partes. En ese narcoestado fallido reina el billete sucio, convertido en el dios de la sociedad agonizante. Se han arrojado a la basura los más elementales principios de ética y moral pública que deben regir en una sociedad civilizada contemporánea. Y se los ha reemplazado por los tenebrosos códigos de la delincuencia, de la partidocracia corrupta y el narcotráfico. Hoy es moral la compra-venta de jueces, fiscales y generales, todos ellos mercenarios de los delincuentes. Hoy es normal que cualquiera de estos desquiciados delincuentes y politiqueros infernales ordene el vil asesinato de cualquier ciudadano, incluidos alcaldes o candidatos presidenciales. Son culpables los gobernantes de la partidocracia corrupta de toda esta tragedia. Los tres últimos gobiernos, de Correa, de Lenín Moreno, de Lazo y el sucesor Noboa, las asambleas nacionales y cortes de justicia, gobiernos locales, etc. Pero también son corresponsables los que votan por ellos, los que trabajan para que ellos ganen en las elecciones y les dan el aval para que hagan sus fechorías. Son corresponsables los indiferentes a estas realidades que le dan espalda, preocupándose más de la farra, de los feriados, del hip hop, el consumismo, antes que arrimar el hombro para salvar al pueblo y a la patria. Los culpables de la crisis no han dado soluciones a esa crisis. No la dan ahora, no la darán mañana, por una simple razón, porque son ellos los culpables y beneficiarios de esa crisis y del caos nacional.
Los fracasados gobernantes del Pacto de la Impunidad y el cogobierno en el 2023, frente al 95% del repudio ciudadano, ofrecieron desde el Palacio Ejecutivo y la Asamblea Nacional que con la llamada muerte cruzada iban a curar la metástasis del narcoestado, de su narcoestado. Y vino la muerte cruzada. Y aquí estamos. Nada. Aquí estamos. De Guatemala a Guatepeor. Todo ha sido un nuevo fracaso de la partidocracia. Una nueva farsa y fraude electoral 2023, cuando se eligieron alcaldes y prefectos con el 20% de votos, una minoría. Luego, en la primera y segunda vuelta electorales presidenciales y de asambleístas, otro fraude y fracaso electoral. Manipulados como siempre, con asesinato de un candidato presidencial incluido. La muerte cruzada de la fracasada constitución del Correato corrupto ha sido un nuevo fracaso. Y ahora nuevamente se preparan ya, desde ahora, para la nueva farsa y fraude electoral del 2025, que seguramente será más de lo mismo, porque es la misma partidocracia corrupta que manipulará nuevamente la presentación de candidatos y las votaciones de la gente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este mismo círculo vicioso maldito? No podemos seguir a la cola de los culpables del caos nacional, que ahora están cínicamente unidos en el pacto de la impunidad y cogobierno, el Correato corrupto, el gobierno de Noboa, el Partido Social Cristiano y el resto de la partidocracia. Tenemos que desenmascarar a estos canallas, combatirlos y vencerlos políticamente. Para ello, tenemos el derecho y el deber de unirnos en un gran frente de unidad nacional para impulsar la convocatoria de una asamblea constituyente del pueblo que nos permita construir juntos un nuevo Estado, de nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Esa es la única alternativa válida para los trabajadores de la ciudad y el campo, para todo el pueblo ecuatoriano. No hay otra, señores. Por eso exigimos al presidente Noboa que en su anunciada consulta popular incluya nuestra pregunta que dice: ¿aprueba usted que se convoque e instale una asamblea constituyente de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva constitución de la República? Es aquí una pregunta concreta, clara. Si el presidente Noboa se precia de ser un demócrata, incluya la pregunta para que sea el pueblo el que se pronuncie soberanamente en las urnas si quiere o no quiere la Asamblea Constituyente. Debemos señalar con propiedad que si el presidente Noboa no incluye esta pregunta, su consulta será una nueva farsa y un nuevo fracaso para el pueblo, como lo fue la consulta de su antecesor, Guillermo Lasso. Anunciando además que si eso ocurre, y en ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, contemplados en el artículo 444 de la Constitución vigente, presentaremos nuestra documentación una vez más sobre el tema en la Corte Constitucional para que califique la pregunta y ordene al Consejo Nacional Electoral que nos entregue los formularios para recoger las firmas que establece la ley y avanzar en este anhelo de amplios sectores del pueblo ecuatoriano. Compatriotas, nuestro querido Ecuador está hundido en la gran tragedia nacional del criminal narcoestado capitalista fallido que soportamos. Demanda la presencia de sus mejores hijos para salvarlo. Acudamos presurosos al angustioso llamado de la patria ultrajada para rescatarla de las nefastas garras
de sus sepultureros y construir juntos la patria nueva que necesitamos. De pie, hombres y mujeres honestos, de buena voluntad, a tomar conciencia de la tragedia y a tomar acciones para solucionarla. La rebelión de los honestos y patriotas se justifica. Bienvenido el nuevo año 2024. Que sea el año de la formación del Gran Frente de Unidad Nacional por un nuevo Estado, una nueva democracia y el nuevo Ecuador que merecemos. Reciban un fuerte y esperanzador abrazo de Año Nuevo. Muchas gracias.